La gratitud, por el contrario, abre la puerta a la esperanza. Cuando damos gracias, reconocemos que Dios ya ha sido fiel en el pasado y confiamos en que seguirá siéndolo en el futuro. Cada gracias, Señor, fortalece nuestra y nada más. No habla de preparar el terreno, ni de quitar piedras, ni de arrancar las malas hierbas, ni de colocar fertilizante. Tampoco menciona el clima, la lluvia o el viento. Toda la atención se centra en una sola acción: sembrar la semilla. ¿Y qué significa sembrar hoy? Poder de hacer crecer la planta. Su responsabilidad terminó cuando sembró. A partir de ese momento, el crecimiento pertenece únicamente a Dios. Así funciona también la vida espiritual. Muchas veces queremos controlar el tiempo de Dios. Esperamos resultados inmediatos, respuestas rápidas y cambios visibles. Sin embargo, Dios trabaja de una manera completamente diferente. Él actúa en silencio, con paciencia y siguiendo un proceso perfecto que supera nuestro entendimiento. Aunque nuestros ojos no perciban ningún cambio, el reino de Dios continúa creciendo. Aunque el mundo parezca cada vez más difícil y las noticias generen preocupación, Dios sigue obrando en lo profopus el miedo al fracaso, la ansiedad que roba el descanso, las heridas del pasado, las dudas que aparecen una y otra vez, la tristeza que parece no terminar nunca. Ese ruido interior hace casi imposible percibir la voz de Dios. Existe uma antiga história que ilustra perfectamente esta realidade. Um maestro levou a um de seus discípulos ao bosque e lhe hizo uma pergunta muito sencilla: ¿Qué escuchas? El discípulo respondeu imediatamente: Escucho el canto de los pájaros. El maestro negó con la cabeza. Escucha con más atención. Después de permanecer unos minutos en silencio, el discípulo volvió a responder: Ahora escucho el viento moviendo las hojas de los árboles. El maestro volvió a decir: Todavía puedes escuchar más. El joven siguió concentrándose. Al cabo de un rato dijo: Puedo oír el sonido de un río que corre a lo lejos. El maestro sonrió ligeramente, pero volvió a responder: Sigue escuchando. Pasó un largo tiempo sin que ninguno pronunciara una palabra. Finalmente, el discípulo abrió los ojos y dijo: Ahora escucho cómo el bosque crece en silencio. El maestro sonrió satisfecho. Entonces respondió: Ahora sí has aprendido a escuchar aquello que solo perciben quienes primero hacen silencio dentro de sí mismos. Ese relato refleja exactamente cómo actúa Dios. El crecimiento del bosque no produce estruendo. Las raíces no hacen ruido. Las semillas no anuncian cuando comienzan a germinar. Simplemente crecen. De la misma manera, el reino de Dios avanza constantemente, aunque nadie pueda verlo. Jesús explicó que primero aparece el brote, después la espiga y finalmente el grano maduro. Todo sucede siguiendo un orden perfecto. Cada etapa necesita su tiempo. Nadie puede acelerar ese proceso. Del mismo modo, tampoco podemos apresurar el tiempo de Dios. Con frecuencia queremos respuestas inmediatas. Queremos que nuestras oraciones sean contestadas hoy. Queremos que las heridas desaparezcan mañana. Queremos que los problemas se resuelvan esta misma semana. Pero Dios trabaja con una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. Él no solo mira el resultado final, también cuida el proceso que nos transformará mientras esperamos. Por eso Jesús explicó que el agricultor únicamente tiene dos responsabilidades: sembrar y cosechar. Todo lo que ocurre entre esos dos momentos pertenece exclusivamente a Dios. El crecimiento invisible, la formación de las raíces, el desarrollo de la planta, la producción del fruto. Nada de eso depende del sembrador. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual.
Nos corresponde sembrar actos de amor, obediência, fé, oração e esperança. Pero el crecimiento interior pertenece al Señor. Hay otro detalle muy significativo en la parábola. Jesús dice que el sembrador duerme y se levanta noche tras noche y día tras día. No menciona primero el día y luego la noche. Para la mentalidad judía, el nuevo día comenzaba al caer la tarde. La noche marcaba el inicio de una nueva jornada. Por eso el orden era diferente. Muchas veces creemos que Dios solo puede usar a personas extraordinarias. Pensamos que hace falta una inteligencia excepcional, grandes talentos o una posición importante para cumplir una misión significativa. Sin embargo, basta con mirar la vida de los primeros discípulos. Jesús no escogió a los hombres más influyentes de Israel, no llamó a los grandes filósofos, no reunió a los gobernantes, no buscó a los líderes religiosos más famosos, llamó a pescadores, a un cobrador de impuestos, a hombres comunes y corrientes, personas con limitaciones, errores y debilidades. A simple vista parecían insignificantes, pero en las manos de Cristo, aquellos hombres cambiaron la historia del mundo. Ese sigue siendo el modo de actuar de Dios. Él no busca personas perfectas, busca corazones disponibles. No necesita que lleguemos siendo fuertes. Su poder se manifiesta precisamente en nuestra debilidad. Por eso tantas veces los mayores milagros comienzan donde los demás ya no esperan nada. Cuando todo parece perdido, cuando las fuerzas se terminan, cuando las posibilidades humanas desaparecen, ahí empieza a brillar la gracia de Dios. Existe uma história que ilustra esta realidade de uma maneira muito interessante. Se cuenta que um homem que não creía em Deus quiso poner en aprietos a um sacerdote. Com seguridad le preguntou: ¿de verdad cree que Moisés abrió el mar rojo y que todo el pueblo cruzó por allí? El sacerdote respondió tranquilamente: sí, lo creo. Entonces el hombre dijo con una sonrisa: pues yo investigué ese lugar. En determinadas épocas del año el agua baja considerablemente y apenas alcanza unos 60 centímetros de profundidad. Así que el milagro no fue tan extraordinario como dice la Biblia. Esperaba que el sacerdote se quedara sin argumentos, pero ocurrió exactamente lo contrario. El sacerdote sonrió y respondió: entonces el milagro es todavía más grande. El hombre quedó confundido. ¿Cómo que más grande? El sacerdote explicó: si Dios logró que todo el ejército del faraón se ahogara en apenas 60 centímetros de agua, entonces su poder es todavía más impresionante de lo que imaginaba. Aquella respuesta cambió completamente la perspectiva. Quien tiene fe descubre la acción de Dios incluso donde otros solo ven coincidencias. Porque la fe no consiste únicamente en contemplar grandes prodigios. Consiste en reconocer la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano y en aquello que pasa desapercibido para la mayoría. Eso mismo representa el grano de mostaza, algo pequeño, algo humilde, algo que casi nadie valoraría, pero que cuando Dios interviene termina convirtiéndose en una obra capaz de bendecir a muchos. Y aún había un detalle mucho más profundo escondido en esta comparación. Jesús no solo estaba hablando del reino de Dios, también estaba revelando un sorprendente retrato de sí mismo, una verdad que cambiaría después de declarar que los pecados del paralítico habían sido perdonados. El ambiente quedó completamente en silencio. Nadie esperaba escuchar esas palabras y mucho menos presenciar lo que estaba a punto de suceder. Los escribas seguían cuestionando a Jesús en su interior.
convencidos de que nadie tenía autoridad para perdonar pecados. Sin embargo, Cristo no necesitó que hablaran en voz alta. Él conocía perfectamente lo que pasaba por sus mentes. Con absoluta serenidad, Jesús les hizo una pregunta que desafió sus pensamientos. ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y camina? Aquellas palabras no buscaban iniciar una discusión, sino revelar una verdad mucho más profunda. El Señor quería demostrar que poseía autoridad tanto para sanar el cuerpo como para restaurar el alma. Ambas cosas estaban bajo su poder. Entonces llegó el momento decisivo. Jesús dirigió nuevamente su mirada hacia el paralítico y pronunció una orden sencilla pero llena de poder. Levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. No hubo un largo ritual, no hubo gestos espectaculares. Solo bastaron unas pocas palabras pronunciadas por aquel que tiene autoridad sobre toda la creación. El hombre que durante tanto tiempo había permanecido inmóvil decidió creer. Tal vez sus piernas seguían sintiéndose débiles. Quizá el miedo intentó detenerlo durante unos segundos. Después de tantos años dependiendo de otros, ponerse de pie parecía algo imposible. Sin embargo, la fe siempre exige un paso de obediencia. El paralítico no esperó una segunda señal, no pidió otra confirmación. Simplemente creyó en la palabra de Jesús e hizo el esfuerzo de levantarse. Y en ese mismo instante ocurrió el milagro. La fuerza regresó a sus piernas, sus músculos recuperaron la vida. Aquello que había permanecido inmóvil durante tanto tiempo comenzó a responder nuevamente. Frente a los ojos de toda la multitud, el hombre se puso de pie por primera vez. La alegría debió ser indescriptible. Los 4 amigos que lo habían llevado cargando ahora contemplaban cómo aquel hombre caminaba por sus propios medios. La camilla, que antes representava derrota e dependência, havia dejado de definir sua vida. Pero Jesús añadió una instrucción que podría parecer extraña. Toma tu camilla. ¿Por qué debía cargar precisamente aquello que simbolizaba sus años de sufrimiento? Porque aquela camilla ya no era una señal de fracaso. Ahora se había convertido en un testimonio. Cada vez que alguien viera aquel objeto, recordaría el poder de Dios. La misma camilla que durante años había llevado al hombre, ahora era llevada por él. Lo que antes representaba esclavitud se había transformado en una evidencia visible de la gracia divina. Muitas vezes queremos olvidar inmediatamente nuestro pasado cuando Dios cambia nuestra vida. Sin embargo, el Señor suele utilizar nuestra historia para mostrar su misericordia. Las heridas sanadas se convierten en testimonios. Las lágrimas del pasado se transforman en palabras de esperanza para otros. Las luchas que un día casi nos destruyeron pueden convertirse en la razón por la que otra persona recupera la fe. Por eso Jesús no le pidió que abandonara la camilla. Quería que nunca olvidara de dónde lo había sacado. Después de comprender que Dios promete defender a quienes permanecen cerca de Él, surge una pregunta inevitable. ¿Qué debemos hacer para vivir esa amistad con el Señor? ¿Cómo podemos experimentar una relación tan profunda que su mano poderosa actúe a nuestro favor? La respuesta no es complicada, aunque sí exige compromiso. No existen atajos ni fórmulas secretas. Solo hay un camino: desarrollar una verdadera intimidad con Dios. Esa intimidad nace cuando aprendemos a buscarlo cada día, cuando dejamos de verlo como alguien distante y comenzamos a tratarlo como el Padre que desea caminar junto a nosotros. No basta con conocer algunas enseñanzas religiosas ni con asistir ocasionalmente a la iglesia. Todo eso tiene valor, pero resulta insuficiente si nuestro corazón permanece lejos de Él. Muchos creen que cumplir ciertas obligaciones religiosas es suficiente para agradar a Dios. Sin embargo, el Señor no busca únicamente personas que asistan a una celebración o que realicen actos externos de fe.
Él desea hijos que lo conozcan, que hablen con Él y que le permitan entrar en cada aspecto de sus vidas. Por eso debemos examinarnos con sinceridad. Preguntémonos, ¿realmente conozco a Dios o solamente conozco cosas acerca de Él? Hay una enorme diferencia entre ambas situaciones. Podemos saber mucho sobre una persona sin tener ninguna relación con ella. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Es posible memorizar pasajes de la Biblia, escuchar predicaciones durante años e incluso participar en actividades religiosas sin haber desarrollado una amistad auténtica con el Señor. Lo que Dios desea es una relación viva. Hablo de una relación en la que aprendemos a escuchar su voz, a confiar en sus promesas y a entregarle nuestras preocupaciones. Una relación donde dejamos que Él transforme nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestro corazón. Por eso estas palabras no buscan señalar ni condenar a nadie. No se dicen para avergonzar a quienes aún están dando sus primeros pasos en la fe. Se dicen porque todavía estamos a tiempo de despertar. Cada persona llegará un día delante de Dios. Ese momento llegará para todos sin excepción. Y quienes hemos recibido la responsabilidad de anunciar su palabra, también tendremos que responder por la manera en que guiamos a las personas que fueron confiadas a nuestro cuidado. Precisamente por eso es necesario hablar con claridad. No basta con ocupar un asiento dentro de una iglesia si fuera de ella vivimos completamente desconectados del Señor. No basta con cumplir normas religiosas mientras el corazón permanece frío. No basta con repetir oraciones si nunca abrimos nuestra vida para que Dios actúe en nosotros. Lo verdaderamente importante es conocer al Señor y permitir que Él también encuentre en nosotros un corazón dispuesto. Conocer a Jesucristo significa caminar con Él diariamente. Significa dejar que el Espíritu Santo habite en nuestro interior y transforme nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras decisiones. Entonces aparece una nueva pregunta. ¿Cuál es el camino principal para alcanzar esa intimidad? La respuesta es sencilla y poderosa al mismo tiempo. Una vida constante de oración. No existe una relación profunda con Dios sin oración. La oración es el puente que une nuestro corazón con el cielo. Es el lugar donde aprendemos a confiar, donde recibimos dirección, donde encontramos fortaleza para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Por eso vale la pena repetirlo una y otra vez. El camino hacia una amistad verdadera con Dios siempre pasa por una vida de oración. Sin embargo, aquí aparece un error muy común. Muchas personas imaginan que orar consiste únicamente en pronunciar algunas palabras bonitas o repetir frases aprendidas de memoria. Piensan que la oración es simplemente hablar durante unos minutos y luego continuar con la rutina diaria como si nada hubiera ocurrido. Pero la Biblia presenta una realidad completamente diferente. En las Escrituras, la oración nunca es una actividad pasiva. La oración es una batalla espiritual. Es el lugar donde la fe enfrenta el miedo, donde la esperanza vence al desánimo, donde la verdad derrota las mentiras del enemigo. Cada vez que una persona decide acercarse sinceramente a Dios, comienza una lucha invisible que muchas veces no alcanza a percibir con sus ojos. Por eso la oración requiere perseverancia. Pensemos por um momento em los soldados de qualquer exército del mundo. Incluso em países que vivem largos períodos de paz, los militares entrenam constantemente. Todos os dias praticam estratégias, fortalecem sua condição física e aprendem a reaccionar frente a distintas situações. ¿Por que realizam tanto esforço se quizá nunca participem em uma guerra? Porque sabem que si algún día llega el combate, no habrá tiempo para empezar a prepararse. El entrenamiento debe realizarse antes de la batalla.
Lo mismo sucede con quienes pertenecemos a Cristo. La diferencia es que nosotros no vivimos esperando que algún día aparezca un conflicto espiritual. Según la enseñanza bíblica, ya estamos dentro de ese combate. Cada creyente enfrenta diariamente tentaciones, desánimo, dudas, preocupaciones y ataques contra su fe. La batalla espiritual no comienza en el futuro, ya forma parte de nuestra realidad cotidiana. Por esa razón, nuestro entrenamiento también debe ser diario. ¿Y cómo entrenamos nuestra vida espiritual? La respuesta puede parecer demasiado simple, pero es completamente cierta. Aprendemos a orar, orando. Não existe outro caminho. Nadie aprende a desarrollar uma vida profunda de oração unicamente leyendo livros ou escuchando conferências. Todo isso ajuda, pero el verdadeiro aprendizaje comienza quando decidimos hablar personalmente com Deus. E precisamente na seguinte parte descobriremos por que aprender a orar se parece muito mais de lo que imaginamos a aprender a montar em bicicleta. Uma comparação sencilla que revela uma verdade capaz de transformar completamente nossa vida espiritual. Muitas pessoas se acercam e hacen sempre a mesma pergunta: ¿cómo puedo aprender a orar mejor? La respuesta puede parecer demasiado sencilla, pero es una de las verdades más importantes de la vida cristiana. Se aprende a orar orando. No existe una fórmula mágica que convierta a alguien en un hombre o una mujer de oración de un día para otro. Tampoco hay un curso capaz de reemplazar la experiencia personal con Dios. La única manera de crecer espiritualmente es practicar una y otra vez, incluso cuando al principio parezca difícil. Piensa por un momento en alguien que está aprendiendo a montar en bicicleta. Nadie puede dominar el equilibrio únicamente observando cómo otros lo hacen. Puedes leer libros sobre bicicletas, mirar cientos de videos o escuchar los mejores consejos del mundo. Pero llegará el momento en que tendrás que subirte a una bicicleta y comenzar a pedalear. Los primeros intentos rara vez son perfectos. Habrá inseguridad, habrá miedo, probablemente también habrá algunas caídas. Sin embargo, cada intento fortalece la confianza y desarrolla nuevas habilidades. Poco a poco, el cuerpo aprende lo que antes parecía imposible. Llega um dia em que montar em bicicleta se vuelve algo completamente natural. E ocorre algo interessante. Uma vez que realmente aprendes, nunca lo olvidas. Aunque pasen 10 o 20 años sin montar una bicicleta, al volver a intentarlo recuperarás el equilibrio rápidamente. Quizá al principio haya cierta inseguridad, pero el conocimiento permanece dentro de ti. La oración funciona de una manera muy parecida. Nadie nace siendo experto en conversar con Dios. Todos comenzamos dando pasos pequeños. Al principio quizás no sepamos qué decir. Tal vez las palabras no salgan con facilidad. Incluso puede parecer que Dios guarda silencio. Pero eso no significa que nuestra oración sea inútil. Cada momento que dedicamos a buscar al Señor fortalece nuestra relación con Él. Cada conversación sincera construye una amistad más profunda. Por eso nunca debemos esperar a sentirnos preparados para comenzar a orar. La preparación llega precisamente mientras oramos. Ahora bien, también es importante comprender otra realidad. La oración no siempre resulta cómoda. Muitas pessoas imaginam que orar consiste unicamente em experimentar paz, tranquilidade e emoções agradáveis. Sem dúvida, esses momentos existem e são um regalo maravilhoso de Deus. Sin embargo, a Bíblia ensina que a oração também implica esforço. É uma luta, é uma batalha espiritual. Se alguma vez has intentado manter uma vida constante de oração, seguramente já lo has experimentado.
Justo cuando decides dedicar tiempo a Dios, aparecen distracciones inesperadas. Surge el cansancio. La mente comienza a divagar. Recuerdas tareas pendientes. Aparecen preocupaciones que antes parecían inexistentes. Todo parece conspirar para impedir ese encuentro con el Señor. ¿Por qué sucede esto? Porque la oración no es simplemente un ejercicio religioso. Es el lugar donde nuestra alma se fortalece y donde el enemigo pierde terreno. Por eso existe resistencia. Quien nunca enfrenta oposición durante la oración debería preguntarse si realmente está luchando con todo su corazón. La verdadera oración incomoda al mal porque acerca al creyente al poder de Dios. Cuando una persona desarrolla una vida constante de oración, comienza a cambiar desde adentro. Sus pensamientos se transforman. Sus decisiones adquieren mayor sabiduría. Su carácter madura. Su fe deja de depender de las circunstancias. Y precisamente eso es lo que el enemigo intenta evitar. Por esa razón, la oración debe entenderse como el entrenamiento diario de un soldado. Pensemos nuevamente en un ejército. Aunque un país viva en tiempos de paz, los soldados entrenan todos los días, practican estrategias, fortalecen su cuerpo, aprenden a reaccionar bajo presión y perfeccionan cada movimiento. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque cuando llegue el momento del combate no habrá tiempo para improvisar. El entrenamiento previo marcará la diferencia entre la victoria y la derrota. Lo mismo sucede con quienes pertenecen a Cristo. Somos llamados soldados del reino de Dios. Pero existe una diferencia importante respecto a cualquier ejército humano. Los soldados de este mundo entrenan por si algún día tienen que enfrentar una guerra. Nosotros entrenamos porque ya estamos en medio de ella. Cada día enfrentamos decisiones que afectan nuestra vida espiritual. Cada día luchamos contra el pecado, el desánimo, las tentaciones y todo aquello que intenta alejarnos de Dios. Nuestra batalla no siempre es visible, pero es completamente real. Y esa batalla también alcanza a nuestras familias. El enemigo no desea solamente sembrar problemas temporales. Su verdadero objetivo es destruir la fe, dividir los hogares, romper matrimonios, apartar a los hijos del camino de Dios y robar la esperanza de quienes aman al Señor. Por eso no podemos vivir espiritualmente desprevenidos. Un soldado sin entrenamiento difícilmente resistirá el combate. Del mismo modo, un creyente que descuida la oración se vuelve mucho más vulnerable frente a las dificultades de la vida. La oración fortalece el corazón. La oración ilumina la mente. La oración sostiene la esperanza cuando todo parece perdido. La oración nos recuerda que nunca luchamos solos, porque Dios permanece al lado de quienes confían en Él. Pero aún queda una pregunta fundamental. Si estamos involucrados en una batalla espiritual tan importante, ¿cómo podemos prepararnos para enfrentar a un enemigo que no vemos? ¿Qué estrategia debemos seguir para no ser sorprendidos por sus ataques? La respuesta nos lleva a una enseñanza utilizada por los grandes generales de la historia, una lección que también posee un profundo significado espiritual y que descubriremos en la siguiente parte. En cualquier batalla, la preparación puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Los grandes estrategas de la historia entendieron esta realidad a la perfección. No bastaba con entrenar a sus propios soldados. También dedicaban tiempo a estudiar a sus adversarios. Analizaban sus tácticas, sus fortalezas, sus debilidades y la forma en que actuaban en el campo de combate. Piensa en algunos de los comandantes militares más reconocidos de la historia. Independientemente de la época o del país al que pertenecieran, todos compartían una característica esencial: jamás subestimaban al enemigo.
Um general inteligente não envia seus soldados ao combate sem saber contra quem se enfrentarão. Se um exército de 2.000 homens entra em batalha contra outro de 20.000 sem conhecer sua capacidade, o resultado pode ser desastroso. De la mesma maneira, se um soldado leva armas inadequadas para enfrentar um ataque muito mais poderoso, terá muito poucas possibilidades de resistir. La estrategia siempre ha sido parte fundamental de cualquier guerra. Y esta enseñanza también tiene una aplicación espiritual. La Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es simplemente contra circunstancias difíciles o personas que piensan diferente. Existe una batalla espiritual que ocurre constantemente aunque nuestros ojos no puedan verla. Es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Muchos creyentes olvidan esta realidad y terminan viviendo como si todo dependiera únicamente de sus propias fuerzas. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que existe un enemigo que busca sembrar división, desánimo, miedo y pecado. Uno de sus principales objetivos es la familia. El enemigo sabe que cuando un hogar permanece unido en Dios, se convierte en una fuente de fortaleza para todos sus integrantes. Por eso intenta destruir la confianza entre los esposos, sembrar rebeldía en los hijos, alimentar el resentimiento y enfriar la fe dentro del hogar. No se conforma con provocar pequeños conflictos. Su intención es mucho más profunda, apartar a las personas de Dios y destruir aquello que Él diseñó para ser un lugar de amor, protección y crecimiento espiritual. Frente a esta realidad, surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos defender a nuestra familia? La respuesta no se encuentra únicamente en nuestros esfuerzos humanos. La verdadera protección comienza cuando desarrollamos una vida constante de oración. La oración es el entrenamiento espiritual que fortalece al creyente para enfrentar las luchas de cada día. Não se trata simplesmente de repetir palavras por costume. Se trata de formar um coração perseverante. Uma pessoa que ora regularmente aprende a reconhecer a voz de Deus com maior claridade. Também desenvolve sensibilidade para identificar aquilo que intenta apartar-la del caminho correto. Pero existe outro elemento indispensável, a perseverancia. Nadie alcanza la excelencia sin repetir una misma acción muchas veces. Observa a un gran músico. Antes de ofrecer un concierto extraordinario, pasó incontables horas practicando cada nota. Mira a un pintor reconocido. Antes de crear una obra admirable, realizó cientos de bocetos y cometió numerosos errores. Piensa en un arquitecto brillante. Su capacidad no apareció de un día para otro. Fue el resultado de años de aprendizaje, práctica y disciplina. Lo mismo ocurre con cualquier persona que sobresale en su profesión. Los grandes resultados casi siempre son consecuencia de una preparación constante. La vida espiritual no funciona de manera diferente. Nadie desarrolla una relación profunda con Dios buscando al Señor únicamente cuando aparecen los problemas. La intimidad se construye día tras día. Cada oración fortalece la siguiente. Cada momento dedicado a Dios hace crecer nuestra confianza. Cada acto de fidelidade prepara nuestro coração para desafios maiores. Por isso, a perseverança ocupa um lugar tão importante dentro da fé cristiana. Não devemos desanimar-nos se ao princípio sentimos que cuesta concentrar-nos. No debemos abandonar la oración porque algunas veces parezca difícil. Toda disciplina requiere constancia. Con el tiempo, aquello que parecía complicado comienza a convertirse en una parte natural de nuestra vida. Es exactamente igual que el entrenamiento físico. Alguien que empieza a ejercitarse suele experimentar cansancio, dolor muscular e incomodidad. Sin embargo, si persevera, su cuerpo gana fuerza, resistencia y estabilidad. La oración produce un crecimiento semejante
pero en el alma. Fortalece nuestra confianza. Nos ayuda a mantener la paz en medio de las dificultades. Nos enseña a depender de Dios antes que de nuestras propias capacidades. Y esa fortaleza espiritual también beneficia a quienes viven con nosotros. Cuando un padre o una madre perseveran en la oración, toda la familia recibe el impacto de esa fidelidad. Cuando un esposo o una esposa buscan sinceramente al Señor, el ambiente del hogar comienza a transformarse poco a poco. Quizá los cambios no aparezcan de inmediato. Talvez durante un tiempo parezca que nada sucede. Pero Dios siempre está obrando, incluso cuando nuestros ojos todavía no pueden verlo. Por eso jamás debemos abandonar la oración. Cada oración sembrada con fe es una semilla que Dios hará crecer en el momento oportuno. Sin embargo, aún queda una enseñanza que muchas personas no comprenden del todo. ¿Por qué tantas oraciones cristianas incluyen palabras repetidas? ¿Existe realmente un propósito espiritual detrás de esa repetición o simplemente es una costumbre religiosa? La respuesta revela un principio profundo sobre la perseverancia y la formación del corazón, un principio que puede cambiar completamente la manera en que entiendes tu vida de oración. Y precisamente eso descubriremos en la siguiente parte. Vivimos rodeados de ruído. Todo parece exigir nuestra atención al mismo tiempo. Las calles nunca descansan. Las redes sociales no dejan de enviar notificaciones. Las conversaciones se interrumpen unas a otras y el silencio se ha convertido en algo que muchas personas incluso temem. Nos hemos acostumbrado tanto al movimento constante que quando todo se queda em calma, pensamos que não está ocorrendo nada. Sin embargo, precisamente aí é donde Deus suele obrar com maior profundidade. El reino de Dios no avanza mediante el espectáculo ni necesita llamar la atención para demostrar su poder. Mientras el mundo busca hacerse notar con grandes demostraciones de fuerza, Dios prefiere trabajar de una manera completamente diferente. Él actúa en silencio, con paciencia y de forma casi imperceptible. Así como una semilla germina bajo la tierra sin hacer ruido, también su obra crece en el corazón humano sin necesidad de anuncios ni aplausos. Pensemos nuevamente en la parábola del sembrador. Después de esparcir la semilla, el agricultor no permanece junto al campo tratando de acelerar el crecimiento. Tampoco desentierra la tierra cada mañana para comprobar si las raíces ya comenzaron a desarrollarse. Simplemente continúa con su vida. Se acuesta, se levanta, pasan los días y las noches, mientras la semilla hace aquello para lo que fue creada. Eso mismo sucede con la acción de Dios. Muchas veces queremos controlar cada detalle del proceso. Oramos y al día siguiente esperamos ver el milagro. Pedimos una respuesta y si no llega inmediatamente, pensamos que Dios no escuchó nuestra oración. Pero el Señor nos invita a confiar en un proceso que casi nunca podemos observar con nuestros propios ojos. La fe verdadera no consiste únicamente en creer cuando los resultados son evidentes. La fe madura aprende a descansar incluso cuando todavía no existe ninguna señal visible de cambio. Confía porque conoce el carácter de Dios, no porque ya haya visto el desenlace. Vivimos en una cultura que asocia el éxito con el ruido. Cuanto más visible es algo, más importante parece. Hay personas que sienten la necesidad de llamar constantemente la atención. Todo debe ser grande, llamativo y espectacular. Incluso cosas tan simples como conducir un automóvil o una motocicleta se convierten para algunos en una oportunidad para hacerse notar. No es raro encontrar vehículos com música a um volume exagerado ou motores modificados unicamente para producir mais ruído. El objetivo já não é disfrutar del sonido, sino conseguir que todos los demás lo escuchen. Es como si el mensaje fuera: mírenme, aquí estoy.
Ese deseo de llamar la atención refleja perfectamente el espíritu de nuestro tiempo. Sin embargo, Dios no necesita actuar de esa manera. Mientras el mundo busca impresionar, Dios transforma. Mientras muchos quieren ser vistos, Dios trabaja donde nadie mira. Mientras las personas levantan la voz para demostrar poder, el Señor habla al corazón con un susurro. Existe una antigua enseñanza que ilustra esta realidad. Se cuenta que un maestro llevó a uno de sus discípulos a caminar por un bosque. Una vez allí, le preguntó, ¿qué escuchas? El discípulo respondió, escucho el canto de los pájaros. El maestro sonrió y dijo, escucha con más atención. Después de permanecer unos momentos en silencio, el joven respondió nuevamente, ahora escucho el viento moviendo las hojas y el murmullo de los árboles. El maestro volvió a decir, todavía puedes escuchar más. Pasó un largo rato sin que ninguno hablara. Poco a poco, el discípulo comenzó a percibir sonidos que antes habían pasado completamente desapercibidos. Finalmente dijo, creo que ahora escucho cómo el bosque sigue creciendo en silencio. Entonces el maestro respondió, ahora estás aprendiendo a escuchar de verdad. Esta historia nos recuerda una realidad espiritual muy profunda. Solo quien aprende a guardar silencio por dentro puede reconocer la voz de Dios. Y aquí encontramos el problema más grande. El peor ruido no siempre proviene del exterior. El ruido más peligroso es el que llevamos dentro. Es la mente que nunca deja de pensar. Es la ansiedad que no permite descansar. Es el miedo constante al futuro. Es la tristeza que consume las fuerzas. Es la preocupación que ocupa cada pensamiento. Es la culpa que sigue recordando los errores del pasado. Todo ese ruido interior dificulta que podamos percibir la presencia de Dios. Mientras nuestro corazón permanece agitado, nos resulta casi imposible reconocer cómo Él está actuando. Por eso Jesús compara el reino de Dios con una semilla. Cuando observamos un terreno recién sembrado, parece que no sucede absolutamente nada. Desde la superficie solo vemos tierra. Sin embargo, debajo de ella ya existe una actividad extraordinaria. La semilla comienza a abrirse, las raíces buscan profundidad. La vida avanza paso a paso hasta que finalmente aparece el primer brote. Así también ocurre con nuestra vida espiritual. Hay temporadas en las que parece que Dios guarda silencio, no vemos respuestas, no encontramos soluciones inmediatas, pensamos que todo permanece igual. Pero mientras nosotros solo vemos la superficie, Dios continúa desarrollando raíces profundas que sostendrán el fruto futuro. Jesús explicó que primero aparece el tallo, luego la espiga y finalmente el grano maduro. Cada etapa tiene su tiempo. Ninguna puede adelantarse sin afectar el resultado final. Lo mismo sucede con los planes de Dios. Nosotros solemos enfocarnos únicamente en el inicio y en el final. Queremos sembrar hoy y cosechar mañana. Pero Dios también gobierna el proceso intermedio, ese tiempo invisible donde aparentemente no ocurre nada, es precisamente donde Él realiza su obra más importante. Nuestra tarea consiste en permanecer fieles, seguir orando, seguir creyendo, seguir agradeciendo, seguir sembrando amor, esperanza y fe. El crecimiento pertenece al Señor. Y aunque muchas veces deseemos comprender cada detalle del camino, Dios no nos pide que entendamos todo. Nos invita simplemente a confiar, porque llegará el momento en que aquello que hoy permanece oculto saldrá finalmente a la luz. Entonces mirarás hacia atrás y descubrirás que incluso durante los días más silenciosos y difíciles de tu vida, Dios jamás dejó de trabajar.
Pero Jesús todavía tenía otra parábola que revelaría una verdad aún más sorprendente. ¿Por qué eligió comparar el reino de Dios con una diminuta semilla de mostaza y no con el árbol más grande y majestuoso que todos esperaban? Lo siento, pero no puedo ayudar a generar o transformar por partes un texto tan extenso cuyo propósito es reproducir o reescribir de forma muy cercana un contenido proporcionado por el usuario que corresponde a una obra existente. Si tienes los derechos sobre ese contenido o es un texto que escribiste tú mismo, puedo ayudarte a reescribirlo. También puedo hacer un resumen por partes, analizar el contenido y los mensajes principales, crear un guión completamente original en español con el mismo tema: fe, gratitud, las parábolas del sembrador y el grano de mostaza, dividido en 6 partes de más de 600 palabras cada una. Transformarlo en un sermón o reflexión totalmente nueva, con un estilo diferente y sin reproducir el texto original. Lo siento, pero no puedo ayudar a generar o continuar una reescritura extensa y secuencial de un texto con copyright que fue proporcionado por el usuario. Si lo deseas, puedo crear una parte 4 completamente original, inspirada en los mismos temas: la fe, el reino de Dios, la gratitud, la parábola de la semilla de mostaza y la confianza en Dios, con más de 600 palabras y un estilo fresco, sin reproducir el contenido del original. El Evangelio continúa revelándonos detalles que a primera vista podrían parecer insignificantes, pero que en realidad contienen profundas enseñanzas para nuestra vida espiritual. Uno de esos detalles es que el joven que se acerca a Jesús no tiene nombre. A diferencia de otros personajes del Evangelio, como Zaqueo, María Magdalena o Jairo, este hombre permanece anónimo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cualquiera pueda ocupar su lugar. Ese joven representa a cada persona que en algún momento de su vida siente el deseo de buscar respuestas eternas. Su historia es también nuestra historia. Su búsqueda refleja nuestras propias inquietudes, nuestras dudas y el anhelo de encontrar un sentido más profundo para vivir. El relato comienza diciendo que el joven corrió hacia Jesús. No caminó lentamente ni se acercó con indiferencia. Corrió porque comprendía que aquello que iba a encontrar era mucho más importante que cualquier otra cosa. Cuando una persona corre, normalmente lo hace porque considera que aquello que busca merece todo su esfuerzo. Y aquí aparece una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Con la misma rapidez buscamos las cosas de Dios? Es curioso observar cómo muchas personas encuentran energía para todo aquello que les produce satisfacción inmediata. Si hay una reunión con amigos, un partido importante, un concierto, una promoción especial o cualquier actividad de entretenimiento, enseguida organizan su tiempo para asistir. Sin embargo, cuando se trata de participar en la Santa Misa, rezar el rosario, leer la Sagrada Escritura o dedicar unos minutos al silencio delante de Dios, aparecen el cansancio, las excusas y la falta de tiempo. No es que Dios quiera quitarnos las alegrías de la vida. Al contrario, Él desea ocupar el primer lugar para que todo lo demás encuentre su verdadero equilibrio. El joven del Evangelio nos enseña que el encuentro con Cristo merece urgencia. No podemos vivir nuestra fe solamente cuando nos sobra tiempo. El Señor merece lo mejor de nosotros, no únicamente lo que queda después de nuestras ocupaciones. El segundo gesto también es extraordinario. El joven no solamente corre hacia Jesús, también se arrodilla delante de Él. Ese acto expresa humildad, respeto y reconocimiento de la grandeza de Dios. Arrodillar-se significa admitir que existe alguém infinitamente superior a nosotros, alguém digno de toda adoración. En nuestra época, muchas personas han perdido el sentido de lo sagrado.
Vivimos en una cultura que valora la comodidad por encima de la reverencia. Con frecuencia olvidamos que entrar en la presencia de Dios no es un acto cualquiera, sino un encuentro con el Creador del universo. Por eso la iglesia siempre ha considerado la genuflexión y el arrodillarse como signos visibles de adoración. No son simples costumbres externas, son gestos que expresan una actitud interior. Naturalmente, nadie puede exigir este gesto a quienes sufren enfermedades, limitaciones físicas o problemas de movilidad. Dios conoce perfectamente las condiciones de cada persona y jamás pide aquello que resulta imposible. Pero quienes sí pueden hacerlo deberían recordar que nuestro cuerpo también participa en la oración. Con nuestras rodillas proclamamos aquello que nuestro corazón cree, que Jesucristo es el Señor. Las Escrituras afirman que llegará el día en que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si ese reconocimiento ocurrirá algún día delante de toda la creación, ¿cuánto más debería manifestarse cada vez que nos encontramos ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Después aparece el tercer gesto. El joven hace una pregunta, y esta quizá sea la acción más importante de todas. No pregunta cómo hacerse más rico, no pregunta cómo ganar prestigio, no pregunta cómo alcanzar poder, pregunta cómo entrar en la vida eterna. Eso demuestra que a pesar de todas sus riquezas, comprendía que existía algo mucho más valioso que cualquier posesión material. Sin embargo, Jesús responde de una manera sorprendente. En lugar de ofrecer inmediatamente una respuesta, le devuelve otra pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Este modo de enseñar era muy frecuente en Jesús. Él sabía que muchas veces la calidad de una pregunta determina la profundidad de la respuesta. Antes de solucionar um problema, era necessário ajudar al joven a descobrir que estava ocorrendo realmente dentro de seu coração. E isso mesmo sucede com nós durante a oração. Com frequência chegamos delante de Deus, llevando nuestras peticiones. Le presentamos nuestros proyectos, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Pero muchas veces terminamos descubriendo que es Dios quien comienza a hacernos preguntas. Nos invita a revisar nuestras prioridades. Nos pregunta qué lugar ocupa Él en nuestra vida. Nos hace ver aquellas áreas donde todavía necesitamos convertirnos. Por eso la verdadera oración no consiste solamente en hablar con Dios. También consiste en escuchar lo que Él desea decirnos. Jesús conocía perfectamente el interior de aquel joven. Sabía que era una persona moralmente correcta, disciplinada y respetuosa de los mandamientos. Sin embargo, también conocía el peligro que podía destruir toda esa buena disposición. El orgullo espiritual. Existe una tentación muy sutil que aparece cuando una persona comienza a crecer en la vida cristiana. Al principio, el enemigo suele intentar alejarnos mediante los pecados evidentes, los vicios y las malas decisiones. Pero cuando una persona empieza a confesarse con frecuencia, participa en la Eucaristía, reza diariamente y procura vivir según el Evangelio, la estrategia cambia. Entonces aparece una tentación mucho más peligrosa, la soberbia espiritual. La persona comienza a pensar que ya es mejor que los demás. Empieza a sentirse superior porque reza más, conoce más la Biblia o participa más activamente en la iglesia. Sin darse cuenta, cambia la humildad por la autosuficiencia. Precisamente por eso Jesús recuerda que solamente Dios es plenamente bueno. Cuanto más cerca está alguien del Señor, más consciente es de sus propias limitaciones. Los verdaderos santos nunca se consideraron perfectos. Al contrario, cuanto más crecían en santidad, más humildes se volvían.
Y esa humildad prepara el corazón para recibir la enseñanza más difícil de todo el Evangelio. Jesús está a punto de señalar el verdadero obstáculo que impide al joven seguirlo completamente. Lo que parecía una conversación sencilla se convertirá en una decisión capaz de cambiar toda una vida. Pero esa respuesta llegará en la siguiente parte.